Bueno, buenas tardes. Continúo la explicación por donde la dejé y paso a hablaros de la preguntilla 10.3, que es la única que dejé en el tintero. En esa preguntilla abordamos una cuestión importante. La cuestión es si existe alguna relación entre el hecho de que una función sea continua en un punto y derivable en ese punto. Y ahí, como os pongo en el ejemplo, ya os he comentado en alguna ocasión que para demostrar que una cosa es falsa basta buscar un ejemplo en el que no se cumpla. Y vamos a ver dos cuestiones importantes. Uno, si una función es derivable en un punto, entonces en ese punto es continua, pero no al revés. Es decir, el hecho de que una función sea continua en un punto no significa que sea derivable. De esas dos consecuencias podéis extraer una tercera que la utilizaremos en muchas ocasiones y que nos vendrá muy bien en ejercicios prácticos. Acabamos de comentar que si una función es derivable es continua. Por tanto, ahí tenéis una proposición. A, el hecho de que sea derivable implica B, el hecho de que es continua. Por tanto, la negación de la tesis trae como consecuencia la negación de la hipótesis. En muchas ocasiones utilizaremos que el hecho de que una función no sea continua en un punto trae como consecuencia que en ese punto no es derivable. Para comprobar que efectivamente el hecho de que una función sea continua en un punto no significa que sea derivable, basta pues por ejemplo que os planteéis el ejemplillo que tenéis ahí en la página 2. En ese ejemplillo, ahí lo tenéis ya en pantalla, considero la función, que os dibujo la gráfica, definida por la parábola básica x cuadrado de 1 para 3 y la 2 menos x si x es mayor o igual que 1. Como ve, efectivamente esa función es continua en todos sus puntos, en particular en el punto 1. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda vale 1, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha vale 1 también, y la función en el punto 1 vale 1, por tanto se cumplen todas las condiciones para que la función sea continua. Sin embargo, esa función en el punto 1 no es derivable. Efectivamente, la derivada en el punto 1, como os pongo ahí, sería el límite, si existe, cuando h tiende a 0, de f de 1 más h menos f de 1 partido por h. Pero claro, observa, si h tiende a 0 y tiende a 0 por valores mayores que 0, por valores positivos, 1 más h sería una cantidad ligeramente superior a 1. Por tanto, la función en el punto 1 más h valdría 2 menos 1 más h menos 1 partido por h. Es decir, si hace operaciones, 2 menos 1 se van, queda menos h partido h, es decir, menos 1. Y sin embargo, el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, si h tiende a 0 por la izquierda, 1 más h es ligeramente inferior a 1. Por tanto, la función en el punto 1 más h tendríamos que irnos a la definición y la función valdría 1 más h al cuadrado. Menos f de 1, que vale 1 partido por h, si hace operaciones, 1 más h al cuadrado sería 1 más h cuadrado más 2h, menos 1, queda h cuadrado más 2h partido por h, es un límite del tipo 0 partido por 0, si sacas factor común arriba la h, te queda h por h más 2 partido h, si simplificas la h, te queda el límite cuando h tiende a 0 de h más 2 y ese límite vale 2. Por tanto, los límites laterales no coinciden, por tanto, no existe la derivada en el punto 1, puesto que no hay límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 partido por h. ¿Qué significa esta cuestión desde el punto de vista geométrico? Mira, hay alguna interpretación importante. Hemos dicho que si una función es derivable, lo que vale la derivada en el punto en cuestión representa la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Ergo, si la función no es derivable, significará que en dicho punto no existe tangente. Lo podéis apreciar perfectamente en la gráfica. La gráfica en el punto 1, 1 carece de tangente. Lo que sí podríamos, claro, es ir trazando las sucesivas tangentes conforme yo me voy acercando al punto 1 recorriendo la gráfica. Si me voy acercando al punto 1 por la izquierda, la pendiente de la tangente tendería a ser... A ver un segundillo, ahí hay una errata.
Un momento, estoy detectando ahora mismo una errata porque la derivada por la... Ah, no, no, no. Sí, sí, claro. ¿Qué está pasando? A ver. Si h tiende a 0 por la derecha, 1 más h es un poquillo más grande que 1. 2 menos 1 más h menos f de 1, que vale 1, partido por h, es decir, menos h. Y ese límite... Ah, sí, correcto, correcto. No, no es correcto. ¿Qué está pasando, hombre? Nada, nada, no pasa nada. Nada, nada. Una comedura de olla mía. Efectivamente, ¿qué significan que la derivada por la derecha valga menos 1 y que la derivada por la izquierda valga 2? Si tú te vas acercando al punto 1, 1 en la función y vas trazando las sucesivas tangentes, conforme te vas acercando al punto 1, la pendiente de la semitangente por la izquierda, como se indica en el límite, sería una recta que tendría de pendiente 2. Y la pendiente de la semitangente por la derecha, que sería la propia recta 2 menos x, es una recta de pendiente menos 1. A eso se le denominan, repito, las semitangentes de la función en el punto. Y ahora, por último, la segunda cuestión que hemos planteado la contesta un teorema importante que nos limitamos a enunciarlo. Ya sabéis que no entramos mucho en demostraciones, pero que, como comprenderéis, no es una cuestión que nos saquemos de la manga. Eso tiene su demostración rigurosa. ¿Qué viene a decir el teorema? Que si una función en un punto es derivable, entonces en ese punto es continua. Y como he comentado antes, este teorema admite una lectura no menos importante. Si una función no es continua en un punto, no podrá ser derivable en dicho punto. Por último, os comento que cabe citar aquí que las funciones polinómicas y las funciones racionales son funciones derivables en todos los puntos de sus correspondientes dominios. Esto es, D coincide con D'. Por D' indico el dominio donde la función, el dominio, lo que se denomina el dominio de derivabilidad, el dominio donde la función, el conjunto de valores donde la función es derivable. Y ahora ahí os coloco una reseña práctica de cómo trabajar en ejercicios ya concretos. Cuando se trata de analizar la derivabilidad de una función polinómica definida a trozos, va a estudiar la derivabilidad en los puntos frontera de los mismos. Para ello veremos en primer lugar si la función es continua, es importante eso, y en caso afirmativo nos plantearemos si la función es derivable o no. Para ello calcularemos las derivadas laterales en dichos puntos. Si coinciden las derivadas laterales, en ese punto la función es continua y admitirá tangente. En caso contrario, la función no será derivable y el punto será lo que se denomina un punto anguloso de la gráfica. Observa también, un último comentario, que el hecho de que una función definida a trozos sea derivable en uno de los puntos frontera significa que no solo los trozos enganchan, sino que enganchan sin que se pierda la tangente. Es decir, en el punto de enganche hay tangente, lo cual significa un, digamos, enganche perfecto de los dos trozos de la gráfica. Me queda también por comentaros esto que veis aquí al final, la regla de la cadena. No sé si el otro día os hablé de ello. La regla de la cadena se utiliza cuando tenemos que calcular la derivada de una composición de funciones, y para eso lo que tenéis que utilizar es la tabla que tenéis, de las dos tablas que tenéis aquí en amarillo huevo, la tabla de la derecha. Cuando se trate de derivar, por ejemplo, en lugar del seno de x, el seno de una función de x, su derivada es el coseno de la función, es decir, lo mismo que seno de x, coseno en lugar de x de f de x, pero siempre habrá que acompañar el producto de coseno de f de x por la derivada de la función. Y ahí tenéis una tabla con las derivadas de las funciones derivadas de las funciones principales. Esa tabla naturalmente hay que aprendérsela. Esa tabla no vaya a disponer de ella cuando tengáis que hacer un examen de esto. Y ahora os mandaré en el ejercicio 4
te digo que analices la continuidad y la derivabilidad de unas cuantas funciones, en particular ahí hay 8 funciones. Me voy a poner a haceros un par de folios con 2-3 ejemplos, os los mandaré y os propondré que me hagáis alguna que otra. Y después me parece que del ejercicio 7 no os propuse nada, ni del ejercicio 8, ni del ejercicio 9. Faltan ahí también un par de detalles de lo que se denomina la técnica de la derivación implícita, de lo que se denomina la derivada de una función potencial exponencial y utilizando las propiedades de los logaritmos hay un procedimiento también para calcular derivadas. Cuando la función se complica en exceso y utilizando las reglas de derivación la derivada resulta un tanto complicada, un tanto pesada, utilizando las propiedades de los logaritmos, que ya sabéis que los logaritmos lo que hacen es descender en un grado el nivel de las operaciones, hay muchas derivadas de ese estilo que salen mucho más simples. De todo ello os mandaré por escrito unos cuantos ejemplillos y con eso termina el tema. Me pongo a prepararos los ejemplillos y en una hora por ahí los tendréis en el correo. Bien, nada más, deseo que sigáis todos bien y que bueno, que no salgáis de casa, que hagáis caso a las recomendaciones que nos hacen, porque el bichillo nos está haciendo la puñeta y bien hecha. Estamos todos desesperados de estar en las casas, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que hay, es lo que toca. También os digo que, aunque sea poco consuelo, tener presente que estáis viviendo un momento histórico. De aquí a 100 años, pues nos estudiarán las generaciones venideras. Uy, en el año 2020 hubo una pandemia que fue la leche. Pues en fin, la estamos viviendo muy a nuestro pesar. En fin, nada más que eso, ánimo, seguir estudiando, seguiros preparando, no os desentrenéis y nada, hasta el próximo, que no tardaré mucho en enviarlo. Venga, un saludo y un abrazo.